Estimados estudiantes, hoy les voy a hablar sobre la estructura del cuento, el cual tiene 3 partes, un planteamiento, un nudo y un desenlace. Es decir, hablamos de un comienzo, cuando hablamos del planteamiento, un desarrollo, es decir, el nudo, y un final, es decir, el desenlace. En el planteamiento se nos presentan a los personajes las situaciones problemáticas que ellos viven, el lugar, el tiempo, y por lo tanto van a predominar los motivos estáticos. ¿Por qué? Porque se nos describen los lugares, los personajes y por lo tanto la acción se ralentiza. En el caso del nudo o conflicto vamos a tener un suceso perturbador en donde se desencadena el conflicto, rompiendo el equilibrio que se presentaba al principio de la historia. En el caso del desarrollo de la acción va a estar motivada por acciones que desean o están encausadas a resolver el conflicto. A estas se le van a denominar motivos dinámicos, es decir, recordemos que habíamos hablado que las acciones podían ser o estáticas o dinámicas. En el desarrollo de la acción va a haber un predominio de motivos dinámicos porque lo que permite es que la historia vaya avanzando. En la resolución del conflicto, precisamente como bien lo dice su título, es donde los personajes resuelven el conflicto con otros personajes, ambiente, espacio o situación, es decir, resuelven el conflicto presentado en el suceso perturbador. Como habíamos hablado en el planteamiento, en la situación problemática, se presenta un equilibrio, es decir, que se da una situación en la que aparentemente nada va a cambiar, ¿ok? Como por ejemplo, si ustedes han leído la historia de la Cenicienta, ella era acosada por su madrastra y sus hermanas. Era una situación conflictiva, pero que parecía que se iba a mantener de esta forma. Es en el nudo del conflicto, en el desarrollo del conflicto, cuando encontramos a una hada madrina que va a romper el equilibrio. ¿Por qué? Porque la hada madrina viene precisamente contra la voluntad de sus hermanas para invitarla al baile del príncipe. Es en el final que vemos la historia de la Cenicienta cuando ella se casa con el joven príncipe. Para poder determinar los finales vamos a hablar de 3. Uno previsible u obligado, que es el cual el autor escribe o determina para su historia. Uno sorprendente, que se da a partir de un giro en la historia, que precisamente, como lo dice su nombre, sorprende al lector. Y uno abierto porque la historia no se concluye y queda abierta para que el lector, el estudiante, la persona que esté leyendo el texto pueda imaginar un final para esa historia, que sea él quien construya el final de la historia. Por lo tanto, cuando hablemos de finales, recordemos, tenemos uno previsible, el cual es escrito por el autor, uno sorprendente, el cual le da un giro a la historia que sorprende al lector, y uno abierto, el cual debe ser imaginado o construido por el lector. ¿Ok? Esta sería lo correspondiente precisamente a la estructura del cuento. Recordemos que tiene 3 partes: planteamiento, nudo y desenlace. En el planteamiento se nos presenta a los personajes y la situación problemática que viven esos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. En el nudo se da un suceso perturbador que rompe con el equilibrio de esa situación inicial. El desarrollo de la acción, donde el conflicto se desea resolver por los personajes, y en la resolución del conflicto, donde ya este proceso del desarrollo se concluye mediante diversos tipos de finales: previsible u obligado, sorprendente y abierto. Muchas gracias.